La exploración fisioterapéutica es una necesidad imperiosa para la determinación de los objetivos individuales, para la planificación de un tratamiento, para proporcionar una documentación del estado real al inicio, durante y al final del tratamiento, y debe ser tan concreta como sea posible y tan informativa como sea necesario. A raíz de este fragmento de Bobat, en el día de hoy vengo a proponerles que charlemos acerca de lo que es la exploración y la documentación de aquella exploración. En nuestra terapia claramente, y defender un poco el por qué tomarse el tiempo o al menos las molestias de hacerlo. Así que ponete cómodo que vamos a arrancar. Y perdón si me escucha medio raro, ando con una sinusitis que se resiste a curarse, pero bueno, acá estamos, sobreviviendo. La documentación, en mi opinión, es el reflejo de cómo estamos teniendo el razonamiento clínico en este paciente. Es decir, que ese documento refleja un poco el cómo pensamos y estamos abordando el problema que está teniendo nuestro paciente en este momento. Tengamos presente que el razonamiento clínico no es un proceso lineal que tiene que salir bien a la primera. Todo lo contrario, es un proceso analítico e iterativo que consiste en crear, probar, analizar y refinar un pensamiento. Es decir, se construye una visión inicial, se evalúa, se recopila información y se mejora en la siguiente ronda. Es decir, se recopila la información faltante o que hay que pulir. Entonces, básicamente, la documentación es la prueba que estamos haciendo una terapia con un criterio científico, con un criterio crítico y no simplemente abordajes aislados. Y acá, obviamente, la cuestión: ¿por qué tomarse el tiempo para hacer o documentar el proceso? Documentar te obliga a reflexionar, te obliga a analizar la situación real o actual, ya que en base a esto piensen que se van a construir toda la planificación del tratamiento. También te obliga a aprender de tus logros y fracasos, pero fracasos con muchísimas comillas. ¿Por qué? Porque más que fracasos son aprendizajes. Nadie lo va a hacer bien a la primera, pero tenemos que tomar este asunto o tomar cartas justamente en este asunto para evitar no repetir ese error o omisión de información. También te obliga a ver más allá de lo que tus ojos pueden ver. Muchas veces el problema no radica en el sitio donde está la afección o la manifestación de la problemática, a lo que llamamos problema, sino que quizás está en otro lado, en otra situación. Muchas veces he escuchado decir, por ejemplo, esta tendencia entre separar a los sistemas de un organismo, musculoesquelético, neurológico, respiratorio y cardíaco, cuando en realidad hay que entender al ser humano como un organismo, es decir, el conjunto de sistemas que trabajan de forma individual, pero también interconectadas entre sí. Entonces, si uno falla, las otras también, porque van a compensar esa situación que está sucediendo. Y también te permite tener un registro evolutivo de tu paciente, ya sea para vos, para un colega o para un profesional de la salud. Pero ¿sabés para quién otra persona es muy importante? Para tu paciente o para el círculo cercano de él. Tengan presente que la recuperación o la rehabilitación no siempre es un proceso lineal hacia arriba, perdón la redundancia con lo anterior, pero es que a veces hay fluctuaciones, a veces hay complicaciones, y muchas veces no depende de nuestra fisioterapia, sino de cómo el paciente evolucione, cómo el paciente se integra a esa rehabilitación y claramente cómo el profesional lo aborde. Y en esos momentos de flaquez o en esos momentos donde la moral del paciente decae o la preocupación de la familia empieza a ser acentuada, tenemos un registro de dónde inició y cómo está ahora. Entonces tenemos un registro evolutivo que trasciende en el tiempo y que visualmente ayuda mucho a comprender la situación actual, a pesar de entender claramente la situación emocional que podría estar sucediendo en ese paciente o familia. Entiendo perfectamente que a lo mejor cuando hayas ido a un centro de salud o cuando hayas hecho tus prácticas o cuando recibías a alguien nuevo, quizás te encuentres con documentación o registros que son que dejan mucho que desear o que directamente son inexistentes. Creo que sos un poco más consciente al menos
de esto, de la importancia de realizar una buena documentación, un buen registro. Creo que un primer paso para dar un buen registro útil es tomar la iniciativa, y va a depender exclusivamente de vos. Bobat mencionaba que cuando el paciente mejora, hemos de modificar algo. Cuando el paciente permanece estacionario, hemos de modificar algo. Cuando el paciente empeora, evidentemente hemos de modificar algo. Esto significa que durante un tratamiento o una serie de tratamientos estamos constantemente cambiando algo de nuestras técnicas de tratamiento. Sé que puede resultar tedioso o incluso aburrido, o puede parecer no relevante llevar estos tipos de registros. Incluso a veces no hay tiempo para hacerlo, pero acompañando un poco con la frase anterior, siempre tenemos que estar modificando algo de nuestro abordaje, modificando una intervención, agregando información que quizás al inicio no nos dimos cuenta, o analizar quizás en un mes entero cómo fue evolucionando el paciente, qué dificultades fue teniendo a lo largo de su compromiso en el domicilio, cómo se está involucrando la familia, cómo lo está sobrellevando a la patología. Entendamos que muchas veces quizás no nos demos cuenta de lo afortunados que tenemos de gozar de un estado de buena salud. Pero cuando nosotros la perdemos, recién ahí empezamos a entender lo importante que era para nosotros. Y muchas veces no va solamente de una fractura que consolida y se cura más adelante, sino que a veces las lesiones son permanentes, incluso muy discapacitantes, y la persona, quien la está padeciendo, la persona que antes salía a bailar, que manejaba, o incluso no sé, que tenía relaciones con su pareja, o que se sentía atractivo, todo eso empieza a cambiar, porque el mundo cambia, y esa persona empieza a ver a través de la ventana de sus ojos lo que antes podía hacer y lo que ahora quizás no. Entonces, a veces es importante registrar esto, porque podemos dar la intervención necesaria o adecuada para sostener algo tan pesado como puede ser una rehabilitación. Ahora, yo entiendo algo, el cómo gestionar el tiempo, eso ya es otra cosa de otro video, porque creo que podría hablarse de mucho. Y obviamente y acá la invitación, si a vos te interesa conocer cómo hacen estos profesionales, kinesiólogos, para organizarse, o cómo documentan, o cuáles son las estrategias que ellos utilizan, que les sirven, yo encantado me pongo las pilas y lo busco. Siempre y cuando obviamente veo que tengan ganas de verlo, entendiendo así que es algún contenido que están necesitando conocer, o que al menos les gustaría conocer. Patricia Davis, en su libro Pasos a seguir, Tratamiento integrado de pacientes con hemiplegia, nos propone que la evaluación debe llevar a lo siguiente: establecer lo que el paciente es capaz de hacer de manera independiente, cómo lo hace y qué no puede hacer todavía, elucidar aquello que impide que el paciente pueda realizar alguna actividad o moverse con normalidad, para poder planificar el tratamiento o los abordajes a elegir. Realizar revisiones con frecuencia, siempre que sea posible, de manera que se pueda variar el tratamiento siempre que sea necesario. Proporcionar la suficiente información, de modo que ésta permita a otro terapeuta comenzar con un breve reconocimiento y tratar al paciente con eficiencia. Registrar con exactitud la condición del paciente para futuros propósitos terapéuticos o estadísticos. A raíz de esto, nos deja algunas consideraciones para tener en cuenta al momento de realizar una correcta evaluación. Y por favor, acá le voy a pedir que me tengan paciencia, porque tengo un machete y lo voy a leer. La evaluación supone mucho más que pedirle que mueva las extremidades cuando éste esté tumbado en la cama o sobre una superficie. Los problemas reales aparecerán solo cuando el paciente se mueva al límite de su habilidad. Lo que nos propone esta frase es que los problemas reales se van a elucidar o se van a hacer presente siempre y cuando le solicitemos al paciente aquello que se le está dificultando. Es decir, que hay que pedirle que realice aquello que le resulta difícil de hacer. Porque el problema de la espasticidad, la falta de control postural, las sinergias o falta de estas sinergias van a aparecer efectivamente no en movimientos pasivos, no en movilizaciones pasivas, sino que van a aparecer en estos momentos. Incluso tampoco aparecen si yo le pido que eleve los brazos, que lo baje. Por eso considero que un buen comienzo para iniciar esta exploración sería preguntarle qué le puedo ayudar, qué le resulta difícil hacer,
si pudo realizar las consignas que le dieron a la casa, y si en caso que no pudo, qué pasó, en qué se dificultó, a fin de obviamente proporcionar una mejor relación entre lo que es la terapia y el domicilio, lugares claves en donde el paciente va a desarrollar, recordemos, esta neuroplasticidad. La fisioterapeuta debería observar desde que éste acude a su primer tratamiento. Desde ese momento en adelante, la evaluación será un proceso continuo que incluirá importantes variables que irán siguiendo en un periodo más largo. Una evaluación completa no puede llevarse a cabo en un día específico. El momento de evaluar comienza incluso antes de preguntarle cómo está. Es decir, nosotros vamos a ver cómo se mueve o se desplaza el paciente, si viene en silla de ruedas, cómo está posicionado, cómo está esa silla de rueda, si es una silla de rueda acorde a las demandas funcionales que está necesitando. En caso de que venga caminando por cuenta propia, si utiliza un bastón, si se escuchan algunos ruidos audibles, como puede ser un jadeo o unos chasquidos. Todas estas manifestaciones las vamos a ir percibiendo previo incluso a esto de preguntarle en qué te puedo ayudar, qué te anda pasando. Ya nos va a dar algunos indicios, o al menos alguna pista, de cuál es la condición actual del paciente, incluso también hasta cuánto podríamos llegar. Obviamente que no se puede hacer un registro magistral, o sea, perfecto a la primera. Es un registro que tiene que constantemente actualizarse y constantemente involucrarse o atenderse, justamente con el fin que hablamos un poco en el punto anterior. Esto de buscar la mejor calidad de tratamiento y detectar, en todo caso, si nosotros tenemos que modificar algo de esta intervención que estamos haciendo, ya sea para bien o urgentemente para bien. La evaluación siempre se realizará conjuntamente con el tratamiento. La fisioterapeuta intentará descubrir dónde yace el problema principal del paciente y si puede cambiar algún factor. La fisioterapeuta estará constantemente evaluando y reevaluando durante el tratamiento. Esto es básicamente si yo inhibo esto, ¿lo podrá hacer? Si yo le facilito esta función, ¿podrá realizar esta tarea que estamos buscando? Desde ahí es importante entender que evaluación y tratamiento no van por separado. Es plantearse, ya observé esto, incluso cuando venía entrando. Si yo genero un punto llave, podré inhibir y inhibo el componente o el tono extensor del miembro inferior. ¿Lo podrá lograr? Y ahí empiezan las preguntas a desarrollarse. ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué lo está desencadenando? ¿Hace cuánto que está así? ¿Cómo están los tejidos a nivel histológico? No solo hablando de músculos, sino también de los nervios periféricos. Y así, un enorme etcétera. La fisioterapeuta deberá tomarse la molestia de lograr que el paciente se sienta cómodo y hablarle de manera de que éste entienda lo que se pretende de él. El paciente siempre debería desnudarse lo suficiente y llevar prendas apropiadas para la evaluación y posteriores sesiones de tratamiento. Primero que nada hablemos sobre el tema de la comunicación. Hablar con tecnicismo entre colegas, entre nosotros o incluso entre otros profesionales es algo correcto y que debería de entrenarse y ejercitarse constantemente. Ahora bien, cuando hablamos de comunicarnos con un paciente, lo importante es la simplicidad y la claridad de lo que se pretende. De nada me sirve decirle, para sentarte anda controlando la caída, contrayendo excéntricamente el grupo extensor de los miembros inferiores y ta. Tranquilamente le puedes decir, bueno, relaja un poquito las rodillas y anda acercando la cola muy de a poquito. Despacio, anda controlando la caída, despacito, hasta que contacte la camilla. Simple. Hay una frase irónica en latín que, espero decirlo bien, que dice Quid latin dictum sit altum videtur, que significa cualquier cosa dicho en latín suena profundo. Esta frase señala la tendencia humana de dar más importancia o solemnidad a algunas palabras en latín o en este caso a frases que suenan complejas, solo para aparentar inteligencia o importancia. Recuerden que lo único que importa en este momento es que el paciente entienda lo que estamos hablando. A veces, muchas veces, no porque sean tontos, sino que hay tecnicismos que ni siquiera debería de por qué conocer el paciente.
A veces es mejor decir las paletas que decir omóplato o que decir escápula. El segundo tema es el tema de la ropa. Y acá creo que hay un dato muy importante. Claramente que tiene que estar despejado la zona que necesitamos no solo estimular, sino que también contactar, ver, tener un tipo de interacción, ya sea física o visual o auditiva, simplemente para poder evitar falsos positivos o falsos diagnósticos. Aún así, tengan en consideración que no lo desnuden enfrente de todos, pongan biombos, desnuden solo lo que necesiten, anticípense al paciente, explíquenle cómo tiene que venir vestido y la importancia de por qué es eso. Y sobre todo también entiendan de que es una persona más. Ustedes imagínense, ustedes van al centro de salud no porque quieren, sino porque tampoco te queda de otra. Y quizás estés en un proceso emocional complejo y encima un extraño te pide que te pongas en bola y te empieza a toquetear sin permiso. Entonces es importante tener esta empatía o este tacto con el paciente y ese respeto. Simplemente una necesidad creo que básica, que sé que no se hace a malas, pero desnudar a un paciente enfrente de todo es un montón. Es un montón. Recuerden, son personas como nosotros. En el momento que se encuentren en sus PHs, o sea, sus prácticas profesionales, o que estén por abordar una situación que quizás es la primera vez que tienen algo así, algo bueno para intentar hacer o encuadrar, hacer algo dentro de lo útil, podría ser utilizar esto que se llama ciclo regulador de la exploración. Este nos ayuda a determinar con exactitud dónde estamos y cuándo hemos de variar algo. De esta forma, las respuestas perceptibles de nuestros pacientes nos guían en el tratamiento. Este ciclo regulador se compone de 4 elementos. El valor consigna es el objetivo motor o la intención del movimiento y representa lo que el cerebro desea ejecutar. Por ejemplo, acercar mi mano a un vaso con agua. Este valor se establece en los componentes del movimiento normal, a nivel de funciones corporales y estructurales, en el transcurso de una acción. Participa como un punto de referencia en exploración y al mismo tiempo al objetivo de tratamiento. El valor real, por otro lado, es la ejecución actual, es decir, es el movimiento o postura que el paciente está logrando realmente en ese momento con sus limitaciones, compensaciones o falta de control. La diferencia con el valor consigna es que el valor real es lo que se puede denominar error de control. En pocas palabras, veremos la situación real del paciente, la manifestación de la problemática, el problema en cuestión, la sintomatología. Los medidores, al hablar de estos, hacemos referencia a los receptores del terapeuta con lo que percibimos los síntomas del paciente. Los ojos, para la observación, oídos, para oír o escuchar, la nariz, para oler, y los receptores táctiles y cinéticos, para la palpación. A partir de ellos, recopilamos información por el cual generamos una comparación con el valor consigna. Y por último, está el esbozno en posicionamiento. Este apartado refiere a la intervención del terapeuta sobre el paciente, la cual modificará al valor real. Esta intervención suele denominarse facilitación. En la terapia, al menos bajo el concepto BOVAD, el paciente debe siempre ser partícipe de su tratamiento, a fin de que genere neuroplasticidad. Esta intervención, es decir, nuestra facilitación, debe permitirle al paciente poder lograr el objetivo planteado. Debe poder brindarle al paciente una experiencia de movimiento correcta. Abro paréntesis. Todas estas facilitaciones que te acabo de mencionar son aquellas que vamos a ver en el próximo capítulo en el eje temático de principio de tratamiento. Ergo, para intentar dar un ejemplo, supongamos que la dificultad que nos plantea el paciente es la de no poder levantarse de una silla. Primero, le vamos a solicitar al paciente que nos muestre, es decir, que lo haga. Vamos a observar, analizar y pensar las posibles causas. Analizaremos quizás rango de movimientos, tocaremos la piel, tocaremos la sensibilidad. Vamos a empezar a hipotetizar en dónde podría estar el problema. Luego esto lo vamos a comparar con el movimiento normal. ¿Qué debería de ocurrir normalmente? ¿O qué está faltando durante este movimiento? Y luego vamos a intervenir, vamos a facilitar esa función, desde menos a más. Podría ser, por ejemplo,
facilitar la alineación combinada del postural set, podemos modificar la base de sustentación o las áreas de apoyo, podemos utilizarlo a través de hands-on combinado con comandos verbales y un gran etcétera. Y por último paso, vamos a volver al punto 1 y así se repite constantemente. Placing y holding son herramientas fundamentales tanto de evaluación como de tratamiento que permite analizar la capacidad del sistema nervioso central para regular el tono postural de manera dinámica y funcional. Placing no refiere simplemente a una posición o manipulación pasiva, sino a la capacidad del paciente para adaptar y mantener una postura cuando el terapeuta coloca el segmento en una posición específica sin previo aviso. Es decir, evaluamos la actividad subcortical. Entonces, placing nos va a permitir evaluar la capacidad del paciente para adaptar el tono postural de manera automática. Para realizarlo, lo haremos de la siguiente manera. Inicialmente, vamos a indicarle al paciente que permita que nosotros podamos desplazar su segmento e intentaremos nosotros que no esté tan pendiente de lo que sucede. Acto seguido vamos a llevar la extremidad a una posición en el espacio y sin previo aviso vamos a soltar. Y vamos a observar si el paciente puede sentir y sostener esa postura sin que el miembro colapse o se desvíe por la espasticidad o la falta de control. Después de realizar placing, se observa la calidad de holding, es decir, si el paciente puede mantener la posición de forma sostenida. Para ello, en este caso, en vez de soltar el segmento, lo que deberemos hacer es, luego de colocar el segmento en esa posición, le vamos a solicitar que mantenga o que sostenga el segmento en dicha posición. Un holding deficiente podría interpretarse mediante el aumento del tono al intentar compensar, o un colapso brusco del segmento o una incapacidad para sostener dicha posición. Tanto en placing como en holding, siendo más frecuente en el holding, podemos encontrar las llamadas reacciones asociadas. Estas son respuestas involuntarias, estereotipadas y predecibles que ocurren en una parte del cuerpo, generalmente como una respuesta a un esfuerzo físico o a una estimulación en un segmento distal o proximal. Se producen por la liberación de reflejos tónicos dependiente de la velocidad que el sistema nervioso, al estar lesionado, no puede inhibir. Por ello, se puede decir que el movimiento supera el control inhibitorio. Ante la incapacidad de ejecutar un movimiento selectivo, el cerebro activa toda la cadena muscular, lo que resulta en un patrón total, en flexión o extensión. La diferencia con un movimiento normal radica en que en este último siempre existe actividad excitatoria bajo un control inhibitorio eficaz, lo que denominamos un movimiento selectivo. Llamamos movimiento selectivo a la capacidad de aislar la acción de una articulación específica sin activar involuntariamente otros grupos musculares o segmentos corporales. Es decir, refiere a la habilidad del sistema nervioso central para ejecutar un patrón motor limpio y discriminado, donde solo se reclutan las unidades motoras necesarias para la tarea, manteniendo el resto del cuerpo con un tono postural base estable y modulable. Ahora en pantalla vas a ver un cuadro que, si querés, puedes pasar el video y copiar con más tranquilidad. Sigamos, porque acá tampoco termina la cosa. Resulta que hay situaciones de alta demanda atencional o de esfuerzo. El sistema nervioso a veces irradia hacia músculos que no están involucrados directamente con la tarea que se está realizando. A esto lo llamamos movimientos asociados. Los movimientos asociados, a diferencia de las reacciones asociadas, son respuestas motoras automáticas, adaptativas y transitorias que ocurren durante la ejecución de tareas de alta demanda, atencional o de precisión. Aunque se aleja del movimiento selectivo puro debido a una irradiación fisiológica, como puede ser el de sacar la lengua al enhebrar una aguja, es un fenómeno que está bajo control inhibitorio cortical, es decir, el individuo puede modificarlo o suprimirlo voluntariamente apenas se hace consciente de él o cuando cesa la demanda de la tarea. A modo comparativo, con una reacción asociada, podemos encontrar los siguientes datos. En cuanto al origen, vemos que la reacción asociada es producto de la lesión del sistema nervioso central que genera la pérdida de control inhibitorio. En cambio, un movimiento asociado se manifiesta en alta demanda atencional o de precisión.
En cuanto a la voluntad, vemos que es incontrolable por el paciente, la inhibición es más difícil y se necesita más tiempo y a menudo se efectúa de forma incompleta. En cambio, el movimiento asociado es corregible bajo demanda o conciencia. La inhibición puede efectuarse de forma voluntaria, rápida y sin problemas. Vemos que el patrón es estereotipado en las reacciones asociadas, es rígido y en patrones totales. En cambio, el movimiento asociado es variable, fluido, ajustado a la tarea dentro de un movimiento selectivo. En cuanto al efecto, interfieren con la tarea en sí, es decir, bloquea la función. En cambio, el movimiento asociado acompaña la tarea sin interferir directamente. El costo energético vemos que en la reacción asociada es elevado, generando así fatiga. En cambio, el movimiento asociado es mínimo, eficiente. En cuanto a la capacidad de inhibición, es ausente o severamente limitada en el caso de la reacción asociada, ya que el tono permanece ligeramente alto al finalizar el movimiento. En cambio, en el movimiento asociado es presente, es decir, queda bajo control cortical, el tono se normaliza de inmediato al finalizar el movimiento o al estar bajo conciencia. Yo creo que en pocas palabras es importante entender que están las reacciones asociadas y los movimientos asociados. El examen a nivel de la sensibilidad se clasifica habitualmente en sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. El examen clásico de la sensibilidad superficial se realiza con el paciente en decúbito supino. El terapeuta realiza una exploración táctil comparativa en ambos hemicuerpos, abarcando desde la región facial hasta los pies, incluyendo tronco y extremidades. Durante el proceso, se solicita al paciente que identifique el estímulo y confirme si la percepción es simétrica en intensidad y calidad en ambos lados. El examen clásico de la sensibilidad profunda consiste en la movilización pasiva de las distintas articulaciones del paciente: hombro, codo, muñeca, dedos, cadera, rodilla, tobillo y dedos de pie. Durante la maniobra, el paciente debe mantener los ojos cerrados y se le solicita que identifique si percibe el movimiento y, en caso afirmativo, que precise la dirección del mismo. Ahora bien, aunque la actividad de un solo receptor sea suficiente para la aparición de una sensación consciente, no se puede pensar o no se puede pasar por alto el hecho de que normalmente se activan simultáneamente diversos receptores y que la sensación percibida es en realidad la suma de muchas calidades parciales. Berter y Carl Boban hace tiempo señalaron la estrecha relación existente entre la sensibilidad y el movimiento. Es decir, no se aprende de un movimiento, sino de la sensación de un movimiento. Es posible sentir mediante la modificación del estado de los receptores. Esta modificación se efectúa en un caso normal mediante un movimiento. Si una persona desea agarrar un objeto, mueve el brazo en su dirección, lo toca, lo agarra y finalmente lo mueve. La contracción de la musculatura que participa en el movimiento modifica el estado de sus receptores, órgano tendinoso de Golgi, uso de neuromusculares, receptores articulares, y el contacto con el objeto modifica el estado de los receptores cutáneos. Esto significa que se experimenta simultáneamente la sensibilidad superficial y profunda y que se potencian mutuamente. Esto nos muestra que el examen tradicional resulta artificial y que la sensibilidad realmente existente no se abarca en su totalidad. Por ello, Bettina Páez plantea dos alternativas a los exámenes tradicionales. En cuanto al examen de la sensibilidad superficial, para evaluar si un paciente siente o no, es decir, si siente con exactitud un contacto de presión, el terapeuta toca al paciente con menor o mayor presión y pregunta dónde lo ha tocado y cómo fue de fuerte. También se incluyen objetos con distintas estructuras superficiales, formas y temperatura. Los objetos pueden estar fuera del campo visual del paciente o con los ojos cerrados. Puede tocarlos, agarrarlos, moverlos, analizarlos, mientras se le pregunte distintas cualidades del objeto. En cuanto al examen de la sensibilidad profunda, Berta desarrolló una alternativa a la que llamó mirroring, o espejo. Mirroring utiliza la movilidad y percepción del segmento evaluado para reproducir la misma posición con la extremidad contraria. El objetivo perseguido es intentar determinar la calidad de la sensibilidad profunda, es decir, la propiocepción percibida en el lado afecto, y reflejarlo en el lado contrario. Al posicionar un segmento evaluado y le indicamos realizar la actividad en cuestión, el sistema nervioso del paciente debe recopilar información proveniente de los receptores propioceptivos
interpretar la información recopilada para luego ser reproducidos en el lado opuesto. En cuanto a la forma de realizar mirroring, es la siguiente. Se le explica al paciente la tarea, ya sea estando él sentado o de pie. Se debe comenzar por las extremidades superiores y a ojos abiertos, a fin de tener certeza que el paciente entendió la consigna. Una vez comprendida la tarea, solo entonces se puede efectuar con ojos cerrados. Y luego procedemos con las extremidades inferiores, que se van a evaluar claramente en decúbito supino, ya que resulta más fácil y requieren menos esfuerzo para hacerlo. Es importante tener en cuenta que mirroring nunca se inicia a espaldas, ni a ojos cerrados, ni tampoco por las piernas, ya que puede llevar a malentendidos. A su vez, los movimientos tienen que ser observados con atención para poder determinar si un posicionamiento equivocado realmente corresponde a un trastorno de la sensibilidad o a una paresia o falta de movilidad selectiva, una hipertonía, una ataxia, una afectación del sistema facial, un acortamiento muscular, entre otras tantas. Hay una frase que me gusta mucho y que plantea una incómoda verdad. Dice: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y quiere decir que si no sabes qué estás buscando en ese movimiento, en esa evaluación que estás haciendo, que será una falla de tono, un déficit neurológico, o de inervación recíproca, será por un atrapamiento neural, será por un acortamiento muscular. Entonces, cualquier cambio que veas va a ser accidental y no terapéutico. Por eso, nuestra documentación es vital, porque nos obligas a entender qué estamos buscando en esas sesiones para proyectar un tratamiento que sea razonable, que sea coherente, que sea, como suelo decir bastante en las clases, útil. Nos obliga a poner en prueba nuestra hipótesis. Y eso es genial, porque está bueno ponerlo a prueba y registrar lo que realmente pasa, porque gracias a ello podemos prescindir de una hipótesis que quizás estaba mal y dar lugar a otra que sea más razonable o que tenga más fundamento o más sustento que la anterior. Y vuelvo a decir, no hace falta ser un erudito, simplemente comenzar a hacer, pero hacerlo con cabeza, a entender lo que estamos buscando, y para eso también es importante entender cómo funciona el cuerpo, cuál es la fisiología normal, entender el cuerpo como un organismo, donde no es que se afecta a un sistema, sino que se afecta a un cuerpo completo, independientemente de qué sistema estemos hablando. Y acá un enorme etcétera. Hay que saber de biomecánica, hay que saber de anatomía, y esa es la parte importante de ponernos a prueba y registrarlo, registrar nuestros aprendizajes, no nuestras fallas, sino aprendizajes, y también nuestros aciertos. Espero que te haya servido este video, y claramente que si quedó alguna duda, déjamelo acá en la caja de comentarios. Yo no tengo problema en contestarlo. Aún así, te aliento, sobre todo realmente te incentivo a que vayas y plantees esa duda a tu docente. Créeme que lo vas a aprovechar mucho mejor, y vas a aprovechar mucho mejor las clases. Así que sin otra cosa que decir, te mando un saludo y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.